Muy bien, vamos a continuar con nuestra meditación en el Evangelio de Juan capítulo 1. Ahora vamos a observar el versículo 35. Dice así, ¿puedes leerlo? El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Muy bien, el 37 dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Muy bien, lo que vamos a ver en este pasaje son los dos primeros discípulos de Jesucristo. Entonces, es lo que nos relata el pasaje. ¿Qué significa discípulos? ¿Se recuerdan? Discípulos significa un alumno, significa un aprendiz, seguidor de un maestro. Lo voy a apuntar aquí. Discípulos. Discípulo. Bien. La palabra discípulo es una persona que recibe y aprende la enseñanza bajo la dirección de un maestro. Alguien que aprende una doctrina, una ciencia o un arte. Según el diccionario también de la Real Academia Española, dice, es una persona que sigue la opinión de una escuela aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Entonces es una persona también que sigue y defiende las ideas de un maestro. En este caso, Jesús es el maestro. Jesús es el que da instrucción. Jesús es el que ha dado la enseñanza, la doctrina. Entonces, discípulos también es un sinónimo de seguidores. Prácticamente es como un alumno que aprende de un maestro. Aquí son los discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué dice el texto? Versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, dos de sus seguidores. Bien. Entonces, ahí tenemos dos de sus discípulos y vamos a ver qué hicieron estos dos discípulos. Podemos hacer aplicación también en cuanto a discípulos. Podemos ver también en la palabra de Dios que los 12 apóstoles también se les llamó discípulos, los 12 discípulos. Los creyentes en general son llamados discípulos. Fue un mandamiento del mismo Señor Jesucristo. Leyeron Mateo 28:19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dicho de otra manera, a todo el mundo, pues. Hay un texto en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces, prácticamente Jesús dio este mandamiento, dio esta orden para que se predicase el evangelio en todo el mundo. Y los creyentes en general son llamados discípulos también. Es una aplicación que podemos hacer. Ahora, el versículo 36. El versículo 36, Juan recalca nuevamente este testimonio que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Cómo dice el verso 36? El versículo 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo,
he aquí el Cordero de Dios que quita. Bueno, aquí no dice que quita el pecado, pero aquí nada más dice, he aquí el Cordero de Dios. Pero el versículo 29 le añade esa frase, que quita el pecado. ¿Se acuerdan qué significa o por qué dice Cordero? Cordero. Jesús es el Cordero, que tiene que ver con el sacrificio. Bien. Cuando decimos que Jesús es el Cordero, es porque Él se dio como ofrenda de sacrificio por nuestros pecados. Decíamos que prefigura o prefiguraba el sacrificio de Cristo. Los corderos que se ofrecían en otro tiempo se ofrecían como ofrenda por el pecado. Se sacrificaban muchos corderos para el perdón del pecado. Decíamos que Isaías profetizó 700 años antes que viniera Jesucristo, que sería llevado como un cordero al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Pedro añade algo al respecto. En primera carta de Pedro, capítulo 18, versículo 20, lo voy a leer, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aunque aquí habla del carácter. Cuando hablamos de cordero podemos hacer referencia a dos cosas. Podemos meditar en dos cosas cuando hablamos de que Jesús es el cordero. Bien. Podemos hablar de su sacrificio. Básicamente esto es lo que hace énfasis aquí en el Evangelio de Juan. Pero también prefigura también el carácter de Cristo. Carácter. Y es lo que hace énfasis el apóstol Pedro. Que los creyentes a quienes les escribe el apóstol Pedro fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con dice 1 Pedro 1:19, con la preciosa sangre de Cristo. Me llama la atención la última parte del versículo 20. Bueno, el versículo 20 dice, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Por qué Cristo Jesús se entregó en la cruz? Dice, por amor de nosotros. Muy bien, entonces, cuando hablamos de cordero, básicamente señala el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesucristo murió por nuestros pecados, es lo que dice también en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 3, lo que es el corazón del Evangelio, corazón de las buenas nuevas de salvación. Ahora, versículo 37. ¿Qué dice el versículo 37? Le oyeron hablar los dos discípulos. ¿Y qué? Y siguieron a Jesús. Y siguieron a Jesús. Interesante, ¿no? El efecto del testimonio que daba Juan acerca de Jesús. Ya Juan el Bautista ya tenía muchos discípulos, pero dos de ellos decidieron seguir a Jesús. Aquí podemos ver una transición. Ya habían aprendido de las enseñanzas de Juan el Bautista
y estaban ya convencidos de lo que Juan el Bautista enseñaba. Y al ver a Cristo, dice que le siguieron. Y es interesante este texto porque nos habla de un cumplimiento del propósito de la predicación de Juan el Bautista. Claramente dice, como leemos en Mateo capítulo 3, Lucas también, ¿no? Habla de eso, que Juan solamente había venido a preparar el camino del Señor. Bien, Juan preparó el camino hacia la persona de Cristo. Y muchos le siguieron y quizás algunos creyeron después, como en el caso de Hechos capítulo 19. Ya mucho tiempo después había un grupo de personas que nunca habían escuchado acerca del bautismo de Jesús, acerca de recibir el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido instruidos por la enseñanza de Juan el Bautista. Y ahí encontramos a varios discípulos de Juan el Bautista. Eso es mucho tiempo después, ¿no? Pero aquí dice que cuando escucharon hablar, cuando estos dos discípulos escucharon hablar a Juan y presentar a Jesucristo, que es el Cordero, es decir, que Él murió por nuestros pecados, decidieron seguirle, ¿no? Y Juan el Bautista no se molestó al ver esto. No sintió como celos o algo, ¿no? ¿Por qué se están yendo mis discípulos? No vemos eso o algo por el estilo, ¿no? Probablemente Juan el Bautista le dio gozo al ver que sus dos discípulos le comenzaron a seguir a Jesús. Porque eso era el objetivo. Eso era el trabajo, eso eran los frutos del ministerio de Juan. Juan el Bautista era simplemente guiar a las personas hacia la verdad, indicarles el camino de la verdad. Por eso es que Juan siempre da testimonio de Jesús, que Él es la verdad, que Jesús es el Mesías, el Cristo, a aquellos que le esperaban a Él. En este caso, el pueblo de Israel esperaban a Cristo. Y también Él es el Cordero de Dios. Por medio de Él es que los seres humanos pueden llegar a tener relación personal con Dios. Hay un texto con Dios. Hay un texto en Juan 10, ahí miren un poquito del capítulo 10, versículo 40 al 42. Que dice Juan capítulo 10, versículo 40 al 42. ¿Pueden leer un versículo cada uno? Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Ok, siguiente. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Muy interesante lo que dice el versículo 41. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Lo único que estaba haciendo Juan el Bautista, o lo único que hizo Juan el Bautista, era dar testimonio de Cristo. Pero dice ahí, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de es decir, de Jesús, era verdad. ¿Qué dice el versículo 42? Y muchos creyeron en él. Al ver a Jesús,
todo lo que había dicho Juan y cuando miraban a Jesús, se convirtió en verdad, ¿no? Todo lo que Juan había enseñado acerca de Cristo se hizo verdad al ver a Jesús. Ese es el mensaje, ¿no? Versículo 38 de Juan capítulo 1. Regresen ahí. ¿Qué dice el versículo 38? Ahí nos muestra de qué manera siguieron a Jesús y hasta dónde le siguieron. Versículo 38 dice, al ver que le seguían, ¿no? Estos dos discípulos. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo. Note la pregunta de Jesús. ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Le preguntaron, ¿no? ¿Dónde moras? Esto es lo que dice el versículo 38. Hay 4 cosas aquí que podemos ver. Jesús viendo la intención de ellos, viendo que les seguían, y les hace una pregunta interesante. Les dice, ¿qué buscáis? ¿No? Jesús conoce el corazón de cada ser humano. Él sabe lo que estaban buscando. Y les dice allí, porque vio la necesidad de ellos, por el mensaje que habían ya escuchado, por lo que ya había dicho Juan el Bautista, ¿no? Al escuchar que Él es el Cordero, al escuchar que Él es el Mesías, por eso le estaban siguiendo y Jesús conocía los corazones de ellos. Dice allí el versículo 38, ellos le dijeron, Rabí. Así lo vieron a Jesús. Rabí, que traducido es maestro. ¿Sí? Entonces le llamaron Rabí, que quiere decir maestro. Maestro, esto tiene que ver con instrucción. Bien, ya de esa manera le estaban siguiendo porque seguramente estos dos querían saber más acerca de él. Porque sabían que el Mesías que había de venir venía para salvar y venía para reinar. Si ese es el Hijo de Dios, si ese es el Cordero, si ese es la verdad, entonces querían saber más. En resumen, la intención de ellos era conocer a Jesús. De esa manera le siguieron para conocer y creer en él. Es interesante la pregunta que le hicieron. ¿Dónde moras? Versículo 39. ¿Qué dice el versículo 39? Les dijo, esto es Jesús, venid y ved. Son palabras de Jesús. No sé si están escritas en letras rojas. ¿Qué significa esas letras rojas? ¿Por qué están escritas en letras rojas? Cada vez que lean la Biblia y encuentran letras rojas, significa que son palabras de Jesús. Siempre que van a leer las letras rojas, son palabras de Jesús, por si no lo sabían, ¿no? Yo sé que los que nos están viendo ya muchos lo saben. Venid y ved, les dijo Jesús, ya que Él es omnisciente y conoce lo profundo del corazón, ¿no? Les hace una invitación. Está bien, vengan y vean. Básicamente eso es un privilegio y es una oportunidad de ir a Jesús, de ver con los ojos de la fe. Jesús no rechaza a nadie. Esto no los rechazó porque sabían la intención del corazón de ellos. Venid y ved, venid. Es más que una invitación. Está en términos imperativos. Venid, vengan. Y estos dos no desaprovecharon la oportunidad de ir con él. Veamos lo que pasó. El resto del versículo 39 dice, fueron y vieron dónde moraba, donde habitaba Jesús, ¿no?
Y luego dice, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Muy bien, aquí hay dos palabras interesantes. Notan allí la palabra morar o moraba y la palabra se quedaron o quedar. ¿Sabe? En la Biblia interlineal que tengo ahí del griego al español, usa las mismas palabras. Y tiene tres aplicaciones estas dos palabras, morar o quedarse. Se usa en tres aplicaciones. Número 1, morar o quedarse en un lugar. Número 2, morar o quedarse en un estado, ya sea emocional, ya sea en un ambiente, en un ámbito, ¿no? Quedarse. Cuando te espantas, por ejemplo, por algo, te quedas así como en shock, como dicen, ¿no? Asustado. Ese es un estado. Pero también tiene otra aplicación, morar o quedarse en una relación. Esa palabra donde dice se quedaron con él, ¿sí? Da la idea de que entraron en una relación personal con él. Y se quedaron también en el lugar. Más adelante en capítulo 12, no, capítulo 14 habla de que cuando uno cree en el Señor Jesucristo, Dios Padre, su Hijo y su Espíritu Santo vienen a hacer morada en la persona, en el creyente. Entran en una relación. Sí, por eso es que creer en Cristo no es una religión. Nosotros no predicamos una religión. Nosotros predicamos un mensaje que tiene que ver con tener una relación con Dios. Esto es lo que estaba pasando aquí. Hacer morada. Dice que Dios viene a hacer morada en la persona. Es decir, entra en una relación con nosotros. ¿Te imaginas? El Dios todopoderoso, el Dios santo, perfecto, lleno de justicia y de verdad, para que entre en relación con nosotros los pobres, débiles, pecadores. Eso es lo más grande que puede uno tener en esta vida. ¿Sí? Por eso vuelvo a lo mismo. Nosotros no predicamos religión. Nosotros no obligamos a nadie a hacer esto para que llegues al cielo o para que seas salvo. Simplemente una relación personal con Cristo. Le creyeron y le recibieron como su Señor y su Salvador personal. Note, y de paso se quedaron en el lugar. Ahora, este versículo 39 dice, y se quedaron con él. Esa palabra quedar. Y luego dice, aquel día, porque era como la hora 10. Para terminar, podemos ver esa hora 10. Hay dos tiempos que podemos ver según el tiempo que se usaba en aquel entonces. Número 1, el tiempo romano. El tiempo romano es como el día de hoy, la que usamos nosotros. De las 12 de la medianoche, ¿no se fue mi? De las 12 de la medianoche a las 10 de la mañana sería la hora 10. Eso es en tiempo romano. Y el pueblo de Israel, en ese ambiente, en ese lugar, en donde se estaba sucediendo esto, donde estaba llevándose a cabo este relato que estamos viendo, estaba controlado por el Imperio Romano. Por eso probablemente hace referencia a esta hora, a las 10 de la mañana. Pero en el tiempo judío,
La hora décima, los judíos contaban la hora. La primera hora era las 6 de la mañana a 7. Las 7 la primera hora, las 8 la segunda hora, las 9 la tercera hora, la cuarta hora las 10, la sexta hora las 12, la hora novena las 3 y la hora décima sería como las 4 de la tarde. Este era el tiempo judío. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque el que está relatando aquí probablemente era uno de los dos discípulos quien había tenido esta experiencia de seguir a Jesús, ¿no? Échenle un vistazo al versículo 40. ¿Qué dice el versículo 40? Andrés, hermano de Simón, Pedro. ¿Qué dice ahí? Era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Muy bien, era uno. Andrés se llamaba aquel discípulo. Uno de los dos discípulos se llama Andrés. Pero el otro, ¿quién es? Debido a lo que dice aquí, porque sabe exactamente la hora, el momento, el tiempo que tuvo una experiencia con Jesús. Por eso, y la mayoría de los comentarios también, muchos eruditos de la Biblia llegan a esa conclusión. Probablemente uno de los primeros discípulos de Jesús también, aparte de Andrés, porque Andrés es el primer discípulo de Jesús. Y el otro, probablemente Juan, el autor del libro. Por eso se llama Evangelio de Juan. Porque hubo uno de los apóstoles de Jesucristo que se llamaba Juan. Y Juan fue uno de los apóstoles. No es Juan el Bautista, aparte es Juan el Bautista. Hay dos Juanes en la Biblia, muy importante. Entonces, este es el relato que estamos viendo aquí. Pero vamos a detenernos aquí y tal vez en otra oportunidad vamos a profundizar un poquito más la experiencia de Andrés. Gracias por ver este video. Que Dios les bendiga.